bienvenidos a este video, donde hablaremos un poco acerca de qué es la geoquímica, como bien una de las herramientas que se encuentra dentro de esta amplia ciencia, el cual es el diagrama de TAS. Primero tenemos que iniciar con qué es la geoquímica. Pues bien, la geoquímica es la ciencia de la geología, o bien una de las ramas de la geología, que estudia el origen, la distribución y la evolución de los elementos químicos en nuestro planeta, los cuales están contenidos o en donde se presentan dentro de los minerales formadores de las rocas y en los productos derivados de ellas, así como en los seres vivos, el agua y la atmósfera. Es decir, que la geoquímica no solamente se enfoca en las rocas, sino también en nosotros mismos, en el agua o bien en nuestra atmósfera. En esta imagen de abajo podemos observar la estructura de nuestro planeta, pero visto desde una perspectiva geoquímica. En sí, la estructura de la Tierra, desde nuestra perspectiva geoquímica, se puede dividir en una corteza continental, en una corteza oceánica, en un manto superior, en un manto inferior, en el núcleo externo, como bien en un núcleo interno, en donde en cada una de estas divisiones o en cada una de estas regiones se encontrará distintos elementos químicos o bien distintos tipos de rocas con distintos componentes químicos. Entonces, dentro de la geoquímica, en este video hablaremos específicamente de las rocas ígneas, o de las rocas que se conocen, o de la división de las rocas que se conoce como rocas ígneas. Usualmente, dentro de la geoquímica o dentro de análisis geoquímicos, podemos presentar los elementos en distintas concentraciones, principalmente en forma de óxidos. Bien, de forma general se le conocen a todos estos componentes o a todos estos distintos elementos, se dividen en tres: elementos mayores, elementos menores o elementos traza. Bien, ¿qué son los elementos mayores? Pues bien, los elementos mayores usualmente se concentran o se representan en porcentaje, y usualmente va a haber una cantidad mayor a 1% de estos en la roca. Estos elementos mayores son los que controlan la mineralogía, el comportamiento de cristalización o bien de fusión, que es decir, de derretimiento en sistemas ígneos. Controlan la viscosidad del magma, la densidad, etc. Entonces, en sí, dentro de este subgrupo de elementos mayores encontramos el óxido de sílice, encontramos el aluminio, el óxido de fierro, magnesio, calcio, sodio, potasio, y bien podemos encontrar moléculas de agua. En cambio, en los elementos menores son los que se les conoce, o son usualmente aquellos elementos que tienen concentraciones aproximadas de 0.1 a 1%, y no son mayores a 1%. Estos elementos sustituyen a un elemento en los minerales principales. Por ejemplo, el manganeso va a sustituir al fierro o al magnesio en minerales máficos, ¿sí? Entonces, en sí, dentro de este subgrupo encontramos los óxidos de titanio, encontramos también óxidos manganeso, de fósforo, como bien dióxido de carbono. Ahora bien, dentro de los elementos traza son aquellos, o se les conoce como elementos traza, aquellos que son usualmente menores a 0.1%. Estos se llegan a medir en partes por billón o partes por millón. Estos elementos no pueden formar una fase por su cuenta, es decir, estos elementos como los elementos mayores no pueden formar o generar un mineral o un cristal. En cambio, los elementos mayores sí, porque son los principales constituyentes dentro de una estructura del mineral o de un mineral. Alguna terminología importante que hay que destacar es que H2O, o la molécula de agua común sin ningún signo arriba, es el volátil más común en rocas y minerales. El agua positiva, o la molécula de agua positiva, es el agua en la estructura, es decir, agua en minerales anhidros como la mica o los anfíbolos, es decir, esta agua es la que está dentro de la estructura de un mineral. El agua negativa, o la molécula de agua con un signo negativo, es la agua absorbida a lo largo de los límites del grano, es decir, en cruce de los granos es donde se puede encontrar esta molécula, o en donde puedes encontrar un poco de molécula.
Comúnmente podemos encontrar el término de loss on ignition o pérdida por calcinación. Este es agua absorbida a lo largo de los límites del grano. Este incluye agua tanto de la estructura como agua absorbida, es decir, que la pérdida por calcinación es aquella medición o aquella agua que puede ser absorbida dentro de los límites del grano, o bien es aquella que está dentro de la estructura. Hoy en día es una medición o un término que se utiliza demasiado, ¿no? Cuando se reportan las concentraciones de elementos mayores en las rocas. Entonces, los elementos y procesos ígneos. Entonces, estos elementos, si nosotros los medimos en una roca, pues ¿para qué nos van a servir? Pues bien, comúnmente estos elementos nos sirven para conocer procesos ígneos o procesos de generación de las rocas ígneas. Entonces, los elementos y procesos ígneos, como resultado de diferentes roles que toman los elementos mayores, menores y trazas, estos pueden proveer distintas señales dentro de los procesos ígneos. Entonces, por ejemplo, los elementos mayores, como habíamos mencionado previamente, nos ayudan para conocer qué tipo de minerales se pudieron haber formado o se formaron dentro de la roca, pero también nos sirven para clasificar el tipo de roca, conocer la evolución química, si hay mezclas de magmas o bien en minerales, durante procesos que se le conocen como cristalización o de fusión, que es el derretimiento. En cambio, los elementos trazas sirven para conocer la evolución del magma más a fondo, pero son particularmente efectivos como trazadores para restringir fuentes de magmas. Entonces, los elementos mayores nos pueden decir, cómo evolucionó después de su generación, pero los elementos traza nos pueden decir o nos pueden indicar fuentes, es decir, en dónde se fue generando el magma, ¿sí? A su vez, estos elementos traza nos sirven para discriminar entre distintos procesos magmáticos y ambientes tectónicos de generación. Entonces, algunos diagramas de clasificación de rocas volcánicas, y el que vamos a hablar en esta ocasión es el diagrama de TAS o Total Alkali Silica. Este diagrama se basa principalmente en la concentración de sílice o de óxido de sílice, vamos a observar aquí, junto con la suma de los álcalis, es decir, de la suma de la concentración de sodio, de óxido de sodio y de óxido de potasio que tiene la roca. Conociendo estos valores, una vez que uno mide la roca por distintos métodos químicos, podemos denominar o podemos graficarlo dentro de este diagrama o dentro de este otro según sea el caso. Este es un diagrama de rocas volcánicas y este es para rocas plutónicas. Entonces, teniendo estas concentraciones, nosotros podemos conocer el nombre o podemos indicarle un nombre a nuestra roca. Como podemos observar aquí, pues existen distintos nombres. Basalto, por ejemplo, andesita, dacita, riolita. Y si podemos observar, cada uno de estos se dividen en grupos, ¿sí? Tenemos el grupo de ultrabásicas, básicas, intermedias y ácidas, de igual forma acá. Entonces, conociendo nosotros estas concentraciones y haciendo esta pequeña operación, sabremos cómo podremos denominarle un nombre a nuestra roca. Y esto es sumamente útil debido a que en distintas áreas de nuestro planeta no se puede encontrar solamente un estilo de roca o bien se puede encontrar una gama de estas rocas. Entonces, esta herramienta o este diagrama es uno de los diagramas comúnmente utilizados, muy utilizados desde la época del 86 hasta la actualidad, y nos ayuda a poder discriminar esto. Claro, para conocer la evolución y conocer más allá de nuestra roca volcánica o nuestra roca ígnea, necesitamos más diagramas, pero en este caso vamos a hablar solamente del TAS, ¿sí? Los límites que se denominaron para cada una de estas rocas, para cada una de esta nomenclatura de las rocas, se menciona y se conoce que fue a partir de la compilación de distintas concentraciones de rocas por todo el mundo, ¿sí? Hecha por estos autores y por los cuales empezaron a hacer sus límites. Entonces eran rocas conocidas y a cada una de estas se le fue asignando un nombre a partir de su concentración, ¿vale?
Bien, entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo se utiliza? Bueno, un ejemplo de esto es este pequeño diagrama que podemos observar aquí. Tenemos un pequeño ejemplo. Estas son las concentraciones de elementos mayores, como ya habíamos visto, en una roca. ¿Sí? Son datos aleatorios. ¿Sí? ¿Y qué podemos observar aquí? Si recuerdan la terminología anterior, H2O positivo, ¿qué significa? Significa que es el agua en la estructura, es decir, aquí nos están reportando el agua en la estructura de nuestra roca. Entonces tenemos nuestras concentraciones en porcentaje de una roca volcánica. ¿Sí? Entonces queremos saber, bueno, cómo llamarle a esta roca, porque no sabemos cómo podemos llamarla. Entonces utilizamos nuestro diagrama. En este caso utilizaremos la concentración de sílice y la concentración de sodio y de potasio. Entonces la concentración de sílice nos menciona que es de un 49.20%, es decir, cercano por aquí. En cambio, nuestro sodio y nuestro potasio, las concentraciones nos marcan que es 2.91 y 1.10. Si lo sumamos, tendríamos que es, vamos a ver, es cerca de 4.02. ¿Sí? Entonces nuestro valor vendría aproximadamente en este punto. Claro, en una graficadora o en un programa o un software especializado, pues sería un poco más exacto. Pero aproximadamente sería en esta región por acá. Entonces nuestra roca cae en el campo de las rocas conocidas como basaltos. Entonces estos valores corresponderían a una roca que le podríamos llamar basalto. Y de esta manera podemos utilizarla para toda la cantidad de rocas o valores o datos que tenemos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.